y ya está. La suerte está echada, como quien dice. Está Marcelo Romero con nosotros. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Daniel, buenos ¿Todo días. bien? Sí, todo bien. Buenos días a toda la audiencia. Un gusto estar acá nuevamente, Bueno, me ya alegro en mucho. nuestro día, los Sí, miércoles. me alegro mucho, Marcelo. Mirá, te aclaro una cuestión. Sí, Con vos porque lo podemos decir abiertamente sí, a nuestra audiencia. Con vos hemos charlado antes de tu columna y vos siempre aclaraste un aspecto. No quiero que mi columna sea una cuestión de mezclarla con la política, y de hecho no lo estamos haciendo, no lo estás haciendo, mejor dicho. ¿Por qué lo aclaraste? Porque vos, desde que dejaste la función judicial, eh, eh, digamos, te sumaste al espacio de Patricia Bullrich, la precandidata a presidenta de la Nación, ¿no? Te sumaste a ese espacio, entonces vos decís, no quiero teñir mi columna de política, y está claro, y lo aceptamos, y sí, valoramos este gesto tuyo. correcto. Pero, Marcelo, haciendo esta salvedad, no puedo obviar que vos el sábado, quiero preguntarte cómo fue tu debut, porque si vamos al caso, fue tu debut aquí en La Plata, con la presencia de Patricia Bullrich aquí en La Plata, que estuvo el sábado. ¿Cómo Sí, fue? bueno, fue muy emotivo para mí. Ajá. Me emocioné mucho porque, claro, uno está acostumbrado a hablar en público, charlas, conferencias, por supuesto también en las clases universitarias cuando era docente y Ujú. fundamentalmente en el estrado Claro, como fiscal. claro. No tiene absolutamente nada que ver un discurso ante un grupo muy numeroso de Claro. personas Ujú. que te vivan, que te aplauden, Ujú. que acotan, que Ujú. interrumpen con sus, siempre a favor, ¿no? Por supuesto, Claro. con sus gritos y con sus vítores, pero me emocioné. Y me emocioné Ujú. también con, bueno, las palabras que me dedicó la líder del espacio, Patricia Ujú. Bullrich. Ujú. Yo se lo dije después en privado, que le agradecía profundamente y que esperaba estar a la altura y Sí. ser digno de esos elogios, ¿no? Pero bueno, creo que me fue bien. Ajá. Eh, Bien. Obviamente que traté de que la emoción no me ganara, Ujú. traté de ser como soy, o sea, yo no soy un político profesional, soy un profesional que intenta hacer política, Ujú. tratar de dar un discurso sincero y honesto. Ujú. Creo que así fue recibido, por lo que me han comentado Claro. los que me escucharon, Ajá. pero te soy sincero, uno siente la pulsión, ¿no?, del público. Totalmente. Y bueno, no es lo mismo. No es lo mismo que acá nos está escuchando muchísima más gente que la que estuvo ese día. Cuando uno está en la televisión te escuchan millones. Millones, claro. Pero es distinto estar ahí. Claro, porque ese cara a cara, ¿no? Es ese cara a cara ahí, te están mirando todo, Sí, y uno quiera o no, está haciendo una promesa, sí, ¿no? sí, sí, Está sí, sí. prometiendo. Entonces, Sin duda. eso es el desafío más importante, ¿no? Y si me permitís, Sí. lo que advertí, yo no soy analista político ni muchísimo menos, ¿no? Pero advierto que la comunidad en general, más allá de las ideologías, más allá de los partidos o de los espacios, la gente está necesitando confiar en alguien de carne y hueso, en alguien Ujú. concreto. Ujú. Y cuando terminó el acto, después que habló Patricia Bullrich, que fueron el momento de las fotos, de los Ujú. saludos y demás, muchísima gente, muchísimos Ujú. vecinos que obviamente a mí no me conocían personalmente, decían que yo era su esperanza y claro, uno se siente impotente, ¿no? Porque uno Ujú. puede hacer muchas cosas o no prometer, pero proponer Proponer, claro. alguna una modificación legislativa, Ujú. alguna idea, Ujú. algún proyecto, pero de ninguna manera está en mis posibilidades ni va a estarlo porque no me postulo a ningún cargo ejecutivo, valga la redundancia, ejecutar Mm. esas, esas ideas que, Claro, bueno, que en definitiva alguien tendrá que hacerlo, ¿no? claro. Pero me llamó la atención cómo la gente está necesitando confiar en alguien. Ujú. Y claro, al no provenir de la política, Ujú. parece que eso se aumenta. Y obviamente que también, no me voy a ser distraído con esto, incide en mi trayectoria judicial. Claro, Haber estado del lado del Ministerio claro. Público y de la Ujú. acusación. Claro. O sea, te ves más con un perfil legislativo. Sí, sí, por Sí, sin supuesto, duda. y se lo dije a Patricia Bullrich. Claro. No estoy preparado para la función ejecutiva, nunca me formé ni me capacité, ni siquiera milité en la universidad. O Ujú. sea, no tengo experiencia política partidaria de militancia. Obviamente que uno, al ser magistrado del Ministerio Público, ejerce la política criminal. Ujú. Eh, Eso. Hoy vamos a hablar justamente de A eso, ¿no? eso. Del sistema penal del Estado, Mm. pero de ninguna manera política partidaria. Más allá de alguna opinión que uno pueda dar, crítica o no, no hacemos política partidaria. Mm. Y para hacer o ejercer, mejor dicho, un cargo ejecutivo, no solamente hay que estar capacitado, hay que tener experiencia Ujú. y yo no tengo ni una cosa ni la otra. Así que eso es lo que le prometía, lo que me ofrecí, mejor dicho, a Ujú. Patricia Bullrich, participar activamente en su espacio y eventualmente colaborar desde la faz legislativa. Claro. ¿Qué harías si vos, suponete,
sos estudiante de la facultad, ¿no? Y de repente te dicen, va a venir Zaffaroni a dar una charla. Sí. Y vos sos autoridad de la facultad. ¿Vos te oponés a que venga Zaffaroni a dar una charla? No, bajo ningún concepto. Bajo ¿Viste ningún lo que concepto. pasó? Yo recién lo conté en la Facultad de Periodismo de La Plata. Estás repudiando porque va a venir Fantino a dar una clase, No, es charla. Es disparatado. No solamente cosa. recibiría a Zaffaroni, pese a que estoy en las antípodas de su Ujú. pensamiento, sino que también me ocuparía que a la semana siguiente, no el mismo día, a la semana siguiente o a los 15 días, venga alguien de la escuela clásica. Ah. Venga algún representante de la otra escuela para que el alumno ejercite su pensamiento crítico, Ujú. para que el alumno decida cuál de las dos teorías elige, cuál de las dos teorías lo convence y cuál de las objeciones que pueda hacer las pueda después charlar en el aula, con sus compañeros, con sus familias y el día de mañana con sus colegas. La universidad justamente habla de universalismo de pensamiento. Justamente. No se puede censurar a nadie. Por Yo supuesto, no puedo. no aceptaría, si fuera autoridad de la universidad, a alguien que esté en contra de principios republicanos, de principios Claro. democráticos, de la ley. Claro. O sea, que venga una persona con un pensamiento nazi, obviamente no lo autorizaría. Claro. Que venga una persona con pensamientos xenófobos, no lo aceptaría. Pero después, en el amplísimo abanico del conocimiento, aun cuando uno esté abiertamente en contra de esa postura, sería más que bienvenido. Está. Bien, Marcelo. Y ahora sí, estamos en la columna de Marcelo Romero, la columna judicial, jurídica. ¿Cuál es el tema de hoy? Recién ya lo adelantaste un poco. Sí, ¿cuál hoy es el queremos tema? hablar un poquito sobre el sistema penal del Estado o aparato represivo. Acá vos fíjate que Ujú. vamos a utilizar las dos Ajá. terminologías. La terminología clásica, sistema penal del Estado, y la terminología un poquito más progre, aparato represivo, que por lo general tiene una connotación negativa, ¿no? Cuando se dice el aparato represivo, uno automáticamente piensa, o nos hacen pensar en la dictadura, en las gorras militares, en las gorras policiales entonces, cuando en realidad la palabra represión está en todo el Código Penal. Se reprimirá con pena de a tantos años al que cometiere tal conducta, ¿no? Esta es una palabra que pero vamos a usarla permanentemente, ¿no? Lo que es la represión, porque es una de las etapas del sistema penal del Estado. ¿Quiénes integran, primero que todo, el sistema penal del Estado? Bueno, obviamente que hay los tres poderes del Estado, en una república como la nuestra, están involucrados en lo que es la materia y la problemática penal. La problemática penal involucra a los tres poderes del Estado, no solamente al judicial, no solamente al ejecutivo. El legislativo también está ahí en grado sumo, nada más y nada menos el que nos da las herramientas, tanto al ejecutivo, las herramientas legales, normativas, tanto al ejecutivo como al judicial. El poder ejecutivo está presente fundamentalmente en la prevención, es decir, antes que el delito se cometa, el Estado debe hacer lo imposible por evitar que el delito siga, primero que todo, comience a desarrollarse y segundo, que se siga desarrollando. Eso es prevención. ¿Cuál es el primer escalón, el primer eslabón, si queremos decir, de la cadena para hacer algo gráfico? En radio tenemos que ayudar a que la gente imagine. Es la inteligencia criminal. Es decir, una función exclusivamente del Poder Ejecutivo. Es exclusiva del Poder Ejecutivo. Otra palabra que también, totalmente, la inteligencia. Una cosa estigmatizada, porque se piensa en la inteligencia estratégico-militar que se utilizó en la dictadura para perseguir compatriotas y hacer los desastres que se hicieron, ¿verdad? Ahora, no existe comunidad jurídicamente organizada sin inteligencia estratégica, la militar, de la defensa, o criminal. Justamente adelantarse, y resalto una y otra vez la palabra, adelantarse al accionar criminal. Si no, no es prevención. Que la policía llegue a los 30 segundos de cometido el hecho, la prevención fracasó. Y comienza, sea la represión del delito, si todavía se está cometiendo, si hay una persona a quien detener, o la tercera función de la policía. La primera es la prevención, la segunda es la represión, y la tercera, ya en consonancia con el Ministerio Público y el Poder Judicial, siendo auxiliar de la investigación. La policía no solamente tiene funciones ejecutivas, sino también de auxiliar del Poder Judicial, sea a la Judicatura, sea al Ministerio Público. Pero no avancemos todavía. Estamos en la inteligencia criminal. Bien. Una actividad cardinal, estructural de la comunidad jurídicamente organizada, que ha sido lamentablemente bastardeada. Primero por esta demonización que se hizo de la palabra y de la actividad, y segundo porque siguió vigente, pero se la utilizó o mal utilizó para lo que yo llamo el chusmerío de peluquería. Se
utilizaron y se bastardearon a los agentes de inteligencia, a los analistas de la información para después producir el informe de inteligencia, para el espionaje barato, para espiar al rival político, al sindicalista, al periodista, al estudiante, al referente, al militante, etc. El famoso carpetazo. El famoso carpetazo. Con pinchaduras de teléfonos ilegales, con seguimientos ilegales, con fotografías ilegales, etcétera, etcétera, etcétera. Pensar que esas personas, algunas no, algunos son chapuceros que cometen esas funciones, pero otros son analistas de inteligencia formados en la Escuela Nacional de Inteligencia, en las escuelas que tienen las fuerzas de seguridad, y los utilizan para esto. Esto es realmente lamentable. Realmente desperdicio, lamentable. ¿no? Desperdicio total, total, de recursos, porque lo necesitamos. El sistema penal de Estado necesita la inteligencia. Y lo hablamos más de una vez. No es prevención que los patrulleros estén dando vueltas como locos por el barrio para darle a la comunidad una falsa sensación de seguridad, jugando un poco con las palabras de la infame sensación de inseguridad, ¿no? Lo otro es igualmente infame, hacerle creer a la comunidad que porque haya un patrullero dando vueltas o un policía caminando, el delincuente se va a intimidar. El delincuente no se intimida con el policía. Al contrario, espera qué pasa para robar después, o para violar o para matar. La inteligencia criminal es la herramienta fundamental para establecer políticas de prevención. Prevención. No alcanza la tecnología para prevenir. No alcanza el policía espantapájaros. De hecho, ya lo hablamos la otra vez, es una figura vetusta, el policía de la esquina, el policía que se pone para espantar. Eso era en las primeras décadas del siglo pasado. De Charles Chaplin, el ejemplo que ponías. El ejemplo de Charles Chaplin, exactamente. Tampoco la tecnología, porque es lo mismo. Es el policía de la esquina transformado hoy en cámara digital y demás. Sino porque si la cámara está filmando, o grabando, mejor dicho, cuando se está produciendo el robo, para evitar ese robo tiene que venir Superman volando. El policía va a llegar, va a atrapar al ladrón, pero ya la prevención fracasó. Ya va a ser un elemento de prueba, va a ser un elemento de la investigación, va a ser reprimido el delito y después investigado y juzgado, pero no va a haber prevención. La prevención es pura y exclusivamente evitar que el delito se cometa. Es decir, que la inteligencia criminal establezca, por ejemplo, que en el departamento de al lado están acopiando armas para un hecho X. Y caer en ese departamento, por supuesto con una orden judicial, para desbaratar ese intento criminal. Después se lo acusará de un delito autónomo como es la aportación o el acopio de armas, pero desbaratamos a lo mejor el robo a un banco. Eso es prevención. ¿Se entiende la diferencia? Totalmente. Adelantarse al accionar criminal. Adelantarse al accionar criminal. No con poner patrulleros en las calles. Eso no alcanza. Evidentemente hay un problema psicológico en nuestra sociedad, ¿no? Claro. Y aparte una manipulación. Es colectivo encima. Y te lo digo a vos que sos un profesional de la palabra. Hay una manipulación del lenguaje. ¿Por qué? Porque utilizamos lo que se llaman las falacias ad hominem, ¿no? Sí. Utilizamos y personalizamos que haya policías corruptos, que los hay, que haya jueces corruptos, que los hay, minoría, pero los hay, policías minorías también los hay, o que haya lo que sea corrupto. Y comunicadores corruptos también. Claro, no significa que tengamos que eliminar el periodismo, o la justicia o la policía, o no darle herramientas. Que se haya utilizado o mal utilizado la inteligencia para fines espurios, no significa que haya que cerrar las escuelas de inteligencia. O prohibir la palabra. Fíjate que prohibimos las palabras, o sea, con un pensamiento esotérico. Es decir, inteligencia no se habla. Y de represión tampoco. Y de represión tampoco. Entonces, por ejemplo, para las oficinas de inteligencia han encontrado unos eufemismos increíbles. Oficina de reunión y análisis de la información para la prevención del delito. No, es inteligencia. Inteligencia criminal, punto. Y represión es represión, o combate contra el delito. Pero combate lo relacionan con lo militar, el combate es guerra. Entonces, si hablan de guerra, se empiezan los dos demonios. Estamos en una locura semántica. Y bueno, yo creo que las universidades, hoy que me hablaste de la universidad, han hecho muy poca gala de su respeto a la reforma, que tanto se llenan la boca cuando hay elecciones de claustros, ¿no? Porque la libertad de cátedra brilla por su ausencia, donde en lugar de la instrucción, la divulgación y el debate de ideas, hay dogmatismo, o hay directamente bajada de línea. Y eso es contrariamente a lo que se propone en la reforma del 18, ¿no? Que ya el término reforma suena un poco ridículo porque pasaron más de 100 años. Pero bueno, llamémosle reforma. En fin, no nos vayamos de tema, volvemos a lo nuestro. Una vez que fracasa la prevención, viene la represión delictual. Obviamente la Cámara, que tanto
está en boga en los políticos, ¿no? Sí. Y obviamente que se le hace agua a la boca a los empresarios y a los miles de intermediarios que hay en todo lo que sea herramientas para las policías y fuerzas de seguridad, cámaras, análisis de imagen, etcétera, etcétera. Todo eso y todo un gran negocio atrás, algunos legales, algunos ilegales, o algunos un poco con algunas picardías, ¿no? Para no usar, en fin, Sí. todos sabemos que estamos hablando, pero sería otro tema. Atrás de eso está la represión del delito, que es exclusiva también del Ejecutivo. Sí. La represión del delito no es judicial. Cuando se dice estamos esperando la orden del juez para reprimir un piquete, falso. La policía, ante la comisión de un delito en flagrancia, debe actuar sin la orden más que de su mando natural, de su jefe, del jefe de policía o eventualmente del ministro de Seguridad, pero no de un fiscal o de un juez. Claro. Y de una deducción básica también. Veo que se está cometiendo el delito. La policía debe actuar, no es que puede actuar, debe actuar. Porque siempre le echan la culpa al juez, que si el juez no lo Es como en el ordenó- rugby, pasar la pelota y no quedar en offside. Y el juez no está ahí. La gente no llama al juez, no llama al fiscal, llama al 911 o al número que sea, o llama a la policía. Claro. O le dice a gente, en la esquina se está cometiendo un delito. Ah, voy a esperar que el juez me llame. No, señor, tiene que actuar. Si no comete un delito, que es el incumplimiento de funciones de funcionario público, incumplimiento, perdón, de los deberes de funcionario público. Ayer lo comentábamos eso, que habrás visto el corte en la autopista Richeri. Sí, Fue terrible. Sí. Dejaron, yo dije abiertamente, dejaron que la gente, la sociedad se enfrente con la misma sociedad. exactamente. Así. Argentinos contra argentinos. Sí, argentinos contra argentinos. Y fue una funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires a dialogar con lo que estaban haciendo el piquete. No, Ya, evidentemente yo digo, bueno, no, eso es evidentemente disparatado. tierra de nadie. Quedar bien con Dios y con el diablo en materia delictual es imposible. Es imposible. Lo que no significa, por ejemplo, que en situaciones de altísimo riesgo, como por ejemplo toma de rehenes, existe una negociación para evitar males mayores. Hay negociadores profesionales, no va cualquier funcionario, va un negociador profesional de la policía, por lo general de los grupos especiales, del grupo Halcón acá en Provincia de Buenos Aires, que negocia con los delincuentes para evitar un derramamiento de sangre, sobre todo después de la experiencia luctuosa que tuvimos en Villa Ramallo, que todos lo recordamos en el Banco Nación, sucursal Villa Ramallo. Terrible. A partir de eso hubo un cambio en los protocolos de actuación de las fuerzas especiales, un cambio de actuación también de la propia justicia. Los magistrados judiciales no tienen nada que hacer en el teatro de operaciones de la seguridad. Que estén cerca para dar alguna orden jurisdiccional es otra cosa, como por ejemplo un allanamiento sin orden, como por ejemplo una requisa, pero no para dar órdenes operativas. Los fiscales y los jueces no dan órdenes operativas. A veces se me escapa el no damos. No dan órdenes operativas. Claro. Ahora, Marcelo, yo digo, todo esto son eslabones. Son eslabones. O sea, uno solo que falló y salió todo mal. No, porque si fracasa la prevención, tenemos la represión. Pero tal vez, si falló eso, tal vez la represión se haga de mala manera. Por ahí no me estoy expresando Bueno, bien. eso será cuestión. Sí, a veces puede fracasar todo. Puede fracasar la prevención, la represión, la investigación y el juzgamiento. Puede salir todo mal. Bien. Pero así, fallando uno o fallando todos. Fallando uno, fallando todos, claro. De hecho, la prevención fracasa todo el tiempo porque el delito aumenta cada vez más. Claro. Porque no hay inteligencia criminal. Porque creemos que todo, antes era el policía de la esquina, el espantapájaro, ahora creemos que la cámara o la tecnología va a reemplazar la inteligencia del ser humano para adelantarse a la inteligencia, estoy hablando del cerebro acá, del delincuente. O sea, no alcanza con la cámara. Por más que los productores de cámara y los vendedores y los intermediarios nos quieran decir que la cámara es la solución. La cámara y los sistemas de video, los sistemas inteligentes y los software son herramientas. Este micrófono y el tuyo no suple al periodista. La consola que está del otro lado no suple al operador. No creamos que lo que nos dice Harari sobre la inteligencia artificial ya está entre nosotros y nosotros no servimos más para nada. El mundo está, por lo menos Argentina, no sé otras partes del mundo, hablo de acá, que Argentina está reemplazada por robots. Eso no pasa acá. O sea, nosotros los seres humanos todavía, y espero que así sea por muchos años, no somos reemplazables por las máquinas. Ahora, eso no significa, una vez más lo digo, que las herramientas tecnológicas sean fundamentales para trabajar. Claro. Y, Marcelo, y en todo ese andamiaje, ¿ves capacidad? ¿Ves capacidad tanto en la justicia, en la policía, en el ejecutivo? ¿Ves que hay alguna cierta capacidad que uno pueda decir, bueno, sí, podemos Hay diamantes en bruto.
hay mucha capacidad individual, hay mucha capacidad de los agentes, hay mucha capacidad, muchas gracias a las chicas por cómo nos atienden. Sí, un lujo, es un lujo. Sí. Sí, hay capacidades individuales. El tema es que la bajada política, que llega a los tres poderes, es desde hace muchos años, no quiero acá hacer discursos políticos partidarios de esta época, sino que hace mucho tiempo se pretende quedar bien con Dios y con el diablo. Y el sistema penal es el más antipático de las estructuras estatales. No es algo simpático, no es un voucher para Disneylandia, no es un chachascola, no es a la cama sin comer el postre. El sistema penal es represivo, es sancionador, no es algo simpático, decir, bueno, el policía que le dice, señor, mire, ¿por qué no baja el arma? Vaya a su casa. No, baja el arma porque vas preso, y si no la bajás, te la voy a bajar por la fuerza. O sea, estamos ya en la última instancia del Estado. Ahora, que haya que trabajar en otros sistemas de contención, como puede ser la familia, el barrio, la escuela, el club de barrio, la iglesia de cualquier credo, etcétera, o sea, todos los anillos de contención de una comunidad jurídicamente organizada, no es función del sistema penal. Cuando los ministros de seguridad le preguntan qué hacer, y dicen, es un tema complejo, es un tema social, sí, macanudo, pero eso que lo resuelva el ministro de Acción Social, que lo resuelva el ministro del Trabajo, que lo resuelva el gobernador o el presidente, no el sistema penal. Nosotros no hacemos ni beneficencia, ni cuestiones sociales, nada de eso. Pues si no le están trasladando problemas que otros deberían resolver. Claro. Evidentemente, bueno, el último canal, la justicia, sí, bien, bueno, pero... Sí, perfecto, pero vos no estás acá, en este momento para valorar... o manejando la consola, o no estás en la planta transmisora, en la antena. Claro. ¿Por qué? Porque hay gente capacitada, con otra formación, no menos importante que la tuya, seguro, que está haciendo que esta charla que tenemos ahora llegue a todos nuestros oyentes, y que llegue a la internet, y que llegue a las redes sociales, etcétera, etcétera. Ahora, ese es... aparato sistémico, es una comunidad jurídicamente organizada. Lo que pasa es que lo utilizamos, y digo utilizamos como sistema penal, como excusa para no decir, nosotros nos tenemos que encargar exclusivamente de la prevención y represión del delito. Punto. No de la educación. Es un problema de educación. Chocolate por la noticia. Ahora, será responsabilidad del ministro de Educación y de todos sus funcionarios, no nosotros. Claro. Es una cuestión social, bueno, que se encarguen las áreas, porque si no seríamos reyes. Claro, que tal vez el peor concepto, ¿no? Dice, bueno, es una víctima del sistema. Que también... Terminamos hablando que son todos víctimas del sistema. Nosotros, los que integramos el sistema penal del Estado, nos dedicamos a la prevención, a la represión, a la investigación, al juzgamiento del delito y eventualmente a la ejecución de la pena si es condenado. Punto. No tenemos otra función. Claro. Lo que no significa, una vez más lo repito, que desconozcamos el caldo de cultivo que es la situación socioeconómica, la falta de educación, la falta de oportunidades, la marginalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero ante el hecho evidente, uno no puede poner eso como justificativo. Se pone como justificativo. Como justificativo, sí, pero digo, eso no es un... no es excusa. Eso no es excusa. Claro, pero lo usan como justificativo, digo, claro. Pero mal. Claro. Mal uso como justificación. No es para ni minimizar ni agravar, ¿no? No, y será, es más, hasta un ministro de Seguridad puede criticar al ministro de Educación si quiere, o al ministro de Trabajo, lo puede hacer. Mira, mi cartera se dedica a esto, no se dedica a otra cosa. ¿No? Porque si en este momento hay un problema en la consola, y bueno, le decimos, chicas, fíjense que hay un problema en la consola. Perdón, chicas, sé que están ahí atrás. Lo digo como ejemplo. Obvio, sí. O en la planta transmisora, en la antena. O en las conexiones de internet. Porque si no seríamos el hombre orquesta. Claro. O no sé. Cada uno en su rol, sí, obviamente. Cada uno en su rol. Pero si no, termina cayendo todo la carga en la justicia. Termina cayendo todo ahí y entonces la justicia es responsable de todo. Claro, que la justicia tiene sus responsabilidades. ¿De una condena o de la no condena? Claro, o de la falta de prevención. O de la falta de prevención. Seguimos avanzando. Sí. ¿Cuándo actúa un fiscal o un juez? En la prevención es un no rotundo. No hacemos prevención. La justicia, el Poder Judicial, en realidad la justicia es un valor. El Poder Judicial y el Ministerio Público no hacen prevención. Se podrá decir, es muy rebuscado. Cuando te dicen las penas no sirven porque no previenen el delito. Claro, chocolate por la noticia. El Código Penal no previene. El Código Penal sanciona la conducta realizada. No hace prevención. Uno puede decir, sí, bueno, pero si está preso el delincuente, ese delincuente no va a cometer delitos y es una prevención. Sí, es una prevención indirecta que no hace la prevención que estamos hablando del Ejecutivo. Es tampoco el objetivo de la pena. La pena es una sanción. Ahora, que en la ejecución de la sanción
se le dé la posibilidad al condenado de una posible resocialización es uno de los objetivos secundarios de la pena. El primario es la sanción. Les guste o no les guste a quien nos esté escuchando, el Código Penal es un catálogo de conductas prohibidas y de sanciones para esas conductas prohibidas. No es un pasaje de Disneylandia, no es un chachascola, no es un voucher para un spa. Ahora, las cárceles serán así limpias para seguridad y no para castigo. El castigo como cárcel en sí misma, no la pena es anterior a la cárcel. Claro, que ahí también es otra responsabilidad. Claro, que eso la es cárcel distinto. es otra responsabilidad. El último eslabón. Todavía no claro. estamos. Ahora estamos en cuando actúa un fiscal. Cuando el delito comienza a cometerse. Por eso es punible la tentativa. Una persona que entra a un negocio armado, es detectado por las cámaras, ya fracasó la prevención, pues ya entró armado, ya empezó a cometer el delito. Llega el personal policial y logra reducirlo, el delito no se va a consumar, pero comenzó a cometerse. Eso se llama tentativa. ¿Por qué se cortó la comisión de ese delito? Por causas ajenas a la voluntad del ladrón. El ladrón no dijo, no, me estoy equivocando, discúlpenme, guardo el arma, me voy, pido perdón. No, eso sería un desistimiento. No, la persona esgrimió el arma, exigió dinero o mercadería y por una causa ajena a su voluntad llega la policía y lo desarma y neutraliza el delito. ¿Va a ser detenido? Sí, por supuesto. ¿Va a ser acusado? Sí. ¿Va a actuar un fiscal? Sí. ¿Va a actuar un juez? También. ¿Va a ser juzgado? También. ¿Por qué? Porque la tentativa de un delito es punible. Claro, juzgado y condenado, ¿no? Y condenado eventualmente. Condenado eventualmente. Claro. Cuando actúa un fiscal en la provincia de Buenos Aires, que son los encargados de la investigación, la prevención terminó. Ya no hay prevención. Ya la prevención fracasó. Comienza la represión. En el caso de la represión no es siempre disparar. La represión, por ejemplo, es detener a una persona. Claro. Poner fuerza sobre la persona. Eso es reprimir el delito. Eso. Poner las esposas es parte de la represión. Llevarlo aprendido es parte de la represión. Represión no es disparar solamente. Disparar si hay intercambio de disparos. Total. A lo mejor alcanza simplemente con poner fuerza física y colocar a las esposas. Tener a una persona esposada, vaya si es represión. Vaya si no es represivo el acto. Y fíjense que utilizo la palabra, y la repito a propósito, represivo, porque restringir la libertad de una persona es reprimirle, es restringirle su libertad, es reprimirlo en su libertad ambulatoria. Legalmente, por supuesto. Por eso existe la privación ilegal de la libertad. Si un policía restringe su libertad, está reprimiendo ilegalmente y también es un delito. Claro. Perdámosle el temor a la palabra, Dani. Reprimir legalmente es una facultad del poder ejecutivo, es una facultad de los poderes públicos del Estado. Claro. Consagrado por nuestra Constitución, por nuestras leyes. Por supuesto, por la Constitución y por nadie está violando nada. Nadie. Bien, el fiscal investiga, reúne la evidencia, ya estamos, vamos a hacer en dos partes. Sí, me encantaría. Sí, porque claro. no vamos a cerrarle. Bien. Llegamos al fiscal, Ahí. que es el encargado del Estado de reunir la evidencia para saber si esa persona debe o no avanzar en este mundo que es el proceso penal. Seguimos en la próxima. La semana que viene, que es la Semana de Patria, no voy a estar. Así que en 15 días seguimos con la segunda parte de lo que es el sistema penal del Estado. El sistema penal del Estado, que es Muchas apasionante. Gracias, Marcelo. Gracias, como siempre.